Celebramos el 27º domingo del tiempo ordinario. Nos quedamos con este lema fundamental de la invitación que nos hace el Señor Jesús en el Evangelio que escuchemos. Somos servidores humildes. Hemos hecho lo que nos correspondía. La primera lectura que nos presenta la liturgia de hoy está tomada del profeta Habacuc. Es uno de los profetas menores, llamados así porque sus escritos son más cortos que los mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. No sabemos nada de los orígenes de Habacuc. Por el contenido de la profecía, sabemos que su ministerio se da a finales del siglo VII a.C. Le tocó ser testigo del debilitamiento de Asiria y el crecimiento de Babilonia. El pueblo en aquel entonces creyó que Babilonia les salvaría de la opresión de Asiria y terminó siendo un yugo peor. El profeta interpela una y otra vez a Dios. ¿Por qué tanta injusticia y sufrimiento? ¿Hasta cuándo intervendrás, Señor? El profeta es mediador entre el dolor de su pueblo y la respuesta de Dios. Debe ser fiel a ambos. Y sin embargo, su responsabilidad fundamental es comunicar el juicio de Dios sobre el mundo, es decir, dejar claro qué piensa Dios de la situación. A quienes tienen fe, es decir, confían en Dios, comunica un nuevo horizonte de sentido. Les permite entrever un mundo que vendrá, el mundo del encuentro de la comunión con Dios, donde todas las cosas son hechas nuevas. Ahora apenas se puede vislumbrar, pero como sabemos desde nuestra experiencia cristiana, será revelado finalmente en la presencia del Señor. El amor es la puerta de la vida definitiva, ni la muerte puede contra él. Tomado de la lectura, el justo, es decir, aquel que deja que Dios lo vaya ajustando en su vida, crecerá, vivirá por su fe. El salmo responsorial que escucharemos, número 94, es muy conocido para la mayor parte de nosotras y nosotros porque suele usarse como invitatorio para iniciar la liturgia de las horas. El salmo es una llamada a acercarse al encuentro con el Señor. Inicia con un himno que lo reconoce como el gran Dios, el gran Rey de todos los dioses. Sostiene en sus manos los abismos y es dueño de las grandes cimas. También el mar, porque él lo hizo, y la tierra firme que modeló con sus manos. El Salmo invita a estar atentos y atentas a la comunicación del Señor, no cerrar ni endurecer nuestros corazones. Él es Dios y nosotros somos su pueblo. Nos llega esta invitación fuerte del salmista. Ojalá escucharan y atendieran a su voz. La segunda lectura va a ser el final de nuestra meditación de la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ver la segunda carta, perdón. Me confundí con la semana pasada, el inicio de la segunda carta a Timoteo, pero como es más breve, solo vamos a escucharla en este domingo. En esta carta, el lenguaje de Pablo, a diferencia de la primera, que era la que habíamos estado meditando hasta ahorita, es más personal y cercano. Comparte con humildad realista su propia experiencia de fidelidad a la buena noticia de Cristo. Sabe que está a punto de entregar su vida para dar testimonio de la verdad del reino. El contexto de esta carta es que aparecen cada vez más falsos maestros, que en vez de transmitir el Evangelio, comunican las distorsiones de su ego. Ante estas falsedades, un apóstol no debe temer. Cristo nos da la fuerza para comunicar congruentemente la única ley del amor que dignifica y construye la comunión. A esta carta, un poquito más adelante, más bien en el intersticio entre la primera y segunda parte que leeremos hoy,
Hay una frase que no la leeremos hoy porque es tan importante en nuestra fe cristiana, que se lee en otra fiesta, y es la siguiente: yo sé en quién tengo puesta mi confianza, y estoy convencido de que puede custodiar el bien que me ha encomendado hasta el último día. Qué lindo, qué manera tan profunda de comunicar el sentido de la fe cristiana. Sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza. Pablo invita a Timoteo a guardar el tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en cada persona. La lectura del Evangelio de hoy está tomada de Lucas. Ya estamos en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. Este Evangelio forma parte de una serie de dichos del Señor que son instrucciones a sus discípulos. 3 enseñanzas que describen actitudes fundamentales del testigo del reino. Primero, la disposición a la corrección fraterna y a perdonar las veces que sea necesario. Aquí es donde Lucas introduce esta invitación del Señor a perdonar siempre 70 veces 7. Claro, los discípulos se ponen nerviosos. Le dicen: Señor, ¿cómo vamos a poder vivir esto? Aumentanos la fe. No se sienten en condición de comprometerse a lo que el Señor les pide. Recordemos que la fe no es creer en algo, sino creerle a alguien, darle toda nuestra confianza. El Señor responde que aquellas personas que cultiven la plena confianza en Él serán capaces de transformar radicalmente el mundo, simbolizado por acciones extraordinarias como hacer que un árbol se arranque y se plante en el mar. Por lo tanto, la segunda enseñanza es el cultivo de la confianza en el Señor, que solo se logra a través de una relación cercana con Él. Ese conocimiento interno de Cristo que nos lleva a descubrir que su amor nos basta. La última de las enseñanzas de este inicio del capítulo se refiere a cuidar la gratuidad, un elemento muy importante del amor divino. Dios ama así, de manera gratuita y libre. El centro de nuestra imagen divina radica en eso, en nuestra capacidad de amar a la manera de Dios, libre y gratuitamente. La cultura del deber y mérito contradice este elemento fundamental del amor que da vida. Es el ego, desde su inseguridad, el que exige que se le tome en cuenta y se le premien sus buenas acciones. Quien ama a la manera de Dios hace el bien por el aprecio fundamental que siente por el hermano o por la hermana. Una vez que realiza su acción, la olvida. Lo único que queda es el gozo de haber podido ser una bendición para alguien. El referente, por lo tanto, es la persona para quien anhelamos ser una bendición. No hay lugar en este amor para méritos y reconocimientos. Esta gratuidad permite que nuestro amor crezca, sea realmente libre y como el amor de Dios sea capaz de dar vida a quienes amamos. Y la frase que escogimos como lema para este domingo: somos servidores humildes. Hemos servido como nos correspondía. Desde luego que, como comentábamos al inicio, las lecturas de este domingo nos invitan a seguirnos adentrando al misterio del amor de Dios, un misterio que en el fondo es lo que sostiene el mundo, el que permite que el mundo exista, pero que este misterio, esta realidad que está implícita en todo lo que nos rodea, particularmente aquello que ha salido de las manos de Dios, no es fácil captarla, no se ve a la primera, no es obvio. De ahí la importancia de prácticas de silencio interior para permitirle a Dios ayudarnos a captar esta realidad del amor. Basta abrir un periódico o ver las noticias para ver cuánto desamor hay en el mundo, cuánta contradicción a ese proyecto de Dios, como nos recuerda
La primera lectura de Habacuc, ¿no? Nos lleva a pensar que a lo largo de la historia muchas de estas situaciones siguen presentes, tanto desamor, tanto egoísmo, tanto sinsentido. Ante la inquietud de Habacuc y de sentirse realmente abrumado con eso que está contemplando, el Señor le dice, te voy a mostrar una visión. Esa visión, que no es una falsedad, no es una especie como de cuento que Dios le quiera hacer, es una sensibilidad de corazón para poder ver más allá de esta superficialidad o de esta superficie de sinsentido, de falta de amor, etcétera, esta presencia del Dios que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y desde luego de nuestra historia, sosteniéndola con amor. Si no estuviese presente ese amor de Dios hace rato, que hubiéramos terminado con nuestra existencia y con el mundo que nos rodea. Como practicantes de la oración contemplativa, cuando entramos a nuestro corazón en silencio, cuando invocamos el nombre de Jesús y nos abandonamos así en silencio a escuchar su voz, recibimos esta visión o esta experiencia, esta realidad. Vamos captando que nuestro corazón empieza a cambiar. Un corazón que está lleno de mal, de maldad, de egoísmo, ve mal y egoísmo en todo lo que le rodea, y si no lo encuentra, lo cultiva, lo trae, lo crea. Por el contrario, un corazón que se empieza a llenar de este amor de Dios, que ya hemos dicho muchas veces que es necesariamente discreto, que aguarda como el padre pródigo a que el hijo se dé cuenta y vuelva a casa. Y cuando el hijo, la hija vuelve a casa, lo llena de dones, lo reviste del traje de fiesta, lo introduce en este banquete donde la comunión, este encuentro de amor de familia al que Dios nos invita, se convierte en realidad. Nosotros los cristianos vivimos desde esa visión, esto que encontramos en la profundidad de nuestro corazón. Si tuviéramos que resumir lo que esto significa, es empezar a percibir que el amor de Cristo te basta. El amor de Cristo es el centro de tu vida. Ese amor hay que irlo renovando día con día, acudir a ese espacio de silencio en donde nos ponemos totalmente en las manos de Dios, como somos, con lo que tenemos, con nuestras fragilidades, con nuestras preocupaciones, con nuestros proyectos. Y realmente nos ponemos en sus manos, nos abandonamos. Ahí empieza a surgir qué elementos concretos de nuestra vida pueden apoyar a este proyecto de Dios de que más y más personas perciban esta visión de la que habla Habacuc. Lo mismo nos dice Pablo, o le dice Pablo en esta carta, ya decíamos, más íntima, más cercana a Timoteo. Le dice, no se te olvide que lo que el Señor te ha regalado es este amor que te da fuerza. Veme a mí, estoy en la cárcel, estoy a punto de entregar la vida para dar testimonio que el amor de Dios, el amor de Cristo, esta experiencia, porque no es un discurso, es algo que vivo, experimento en el corazón, me sostiene para poder amar a todas y a todos, incluyendo a aquellos que me hacen el mal. Porque recordemos que esa invitación que está explícitamente transmitida en el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, amar a los enemigos, orar por los que nos persiguen, solo puede vivirlo aquella persona que está sostenida por el amor de Cristo. Aquí el problema es que muchos de estos textos o pasajes del Evangelio que describen el dinamismo de la vida de quien está ya unido en comunión con Cristo, se pueden interpretar como mandatos que hay que responder desde nuestra voluntad, ¿no? Y para eso está la lectura del Evangelio. El Evangelio lo que subraya, primero habla de la fe.
no está comparando para que nos sintamos incapaces, ¿no? Si tuvieran una fe como un grano de mostaza, ni eso tienen. No es lo que está diciendo el Señor Jesús. La fe es como un grano de mostaza. Basta que un poquito de confianza, con ese poquito de confianza, acudas día con día, al iniciar tu día o al mediodía o en la tarde, cuando a ti te funcione mejor por tu cotidianidad, tu horario y demás, acudas y te pongas en las manos del Señor con aquella pregunta que hemos dicho muchas veces. ¿Cómo quieres, Señor, que amemos hoy? Cuando el amor de Cristo nos basta, no necesitamos permanecer en el mundo de los deberes y los méritos, ¿no? Y ese es el centro de la segunda parte de la lectura del Evangelio. El verdadero amor no exige cosas a cambio, es incondicional. Y cuando amamos, como lo que tenemos claro es la persona a la que servimos, cuando amamos a la manera de Dios, se nos olvida lo que hicimos. Nos alegramos contemplando cómo eso se convirtió en bendición en la persona destinataria. Lo que nos alimenta, nos nutre, nos hace crecer en comunión es ver esa alegría. Ya nos olvidamos qué hicimos y cómo lo hicimos, ¿no? El centro son las personas, no las cosas, y mucho menos estos méritos. El problema es que cuando no estamos sostenidos por el amor de Cristo, tenemos que forzarnos a hacer las cosas, sentimos que es un deber, nos quedamos en esa dimensión del deber y por lo tanto empezamos a exigir méritos, que me reconozcan, que Dios me premie, que Dios... El amor divino, la naturaleza última de Dios es radicalmente distinta, diferente a eso. Lo que los grandes santos y santas descubrieron es que solamente en el silencio de dejarle a Dios hablar en el fondo de tu corazón, vas descubriendo este amor que es muy sutil, muy frágil, muy discreto, pero que cuando finalmente lo escuchas, lo entiendes y lo acoges, te transforma. Realmente de una semilla de mostaza empieza a crecer una confianza en Cristo que te permite ver de frente a la muerte sin temor. Precisamente porque ese amor de Cristo te basta. Pidámosle al Señor la gracia de poder aprender de Él, porque en esos espacios de oración de silencio percibimos cuántas veces y con cuánta profundidad y gratuidad es ese amor que Dios nos tiene. Y aprendiendo a amar a la manera de Dios, como el mismo Señor nos enseña, nos sentimos capacitados, enviados a amar al mundo de esta forma. Que nos olvidemos de lo que hacemos y que nunca se nos pierda de la conciencia para quién lo hacemos, el hermano o la hermana a quien servimos. El deseo de transformar su vida para bien, que es lo que está en el centro de una relación de amor y servicio a la manera de Dios. Pidámosle al Señor esta gracia, reconozcamos que todos los días tenemos oportunidades realmente de ser bendición, de transformar la vida para bien de nuestros hermanos y hermanas, y que el Señor Jesús siempre nos va a mostrar la forma concreta y a quienes concretos y concretas nos está enviando. Que así sea. En esta semana vamos a darnos una oportunidad de permitirle al Señor que experimentemos que su amor nos basta. La práctica de la oración contemplativa, como ustedes saben, es dejarle a Dios la oportunidad de comunicarse y para eso nos callamos nosotros. Tristemente, creemos que la oración es un monólogo, estar hable y hable y hable y hable y hable. Con claridad nos dice el texto del Evangelio que los cristianos no oramos así. Sí le contamos a Dios cómo estamos. Ahí tenemos que empezar. Señor, aquí estoy ante ti.
contento, triste, ilusionado, con miedo, etc. ¿Cómo estoy? Así estoy, Señor. Me pongo en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Dame una palabra de vida. Transmíteme tu verdad, tu amor, para que me pueda orientar en este día. ¿Cómo quieres que amemos? Pero entonces, después de haber expresado esto, digamos, honesta, pero brevemente, le dedicamos el resto del tiempo a Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? La práctica de la oración contemplativa nos enseña a separar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, 25, los que tú puedas, para, estando ante Dios, concentrar tu atención en tres cosas importantes: tu respiración, el lugar en donde estás, es decir, estar consciente de que no estás en el mundo que crea tu cabeza, sino aquí y ahora, ahí donde tú haces tu oración, ya sea con tu mirada, con tu oído, estar aquí y ahora. Y aquí y ahora, al ritmo de tu respiración, invocar el nombre del Señor. Jesús, Cristo. Jesús, Cristo. Al inhalar, Jesús. Al exhalar, Cristo. Los minutos que le puedas dedicar en silencio. Poco a poquito verás cómo, digamos que la presencia, esta presencia que amando transforma nuestras vidas, que nos enseña que su amor nos basta para poder vivir dando vida a otras personas, empieza a crecer en tu corazón. Llevémonos esta invitación para la semana. Los minutos que puedas, sepáraselos al Señor y durante ese tiempo, después de haberte presentado cómo estás, repite su nombre, invoca su nombre. Estoy seguro que Él tiene una palabra de vida para ti. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.